Con una radiografía donde se explicó cómo Honduras ha sido encaminada a los brazos del socialismo desde el 2006 por el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, dio inicio este miércoles la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidenses para analizar la relación bilateral entre los Estados Unidos y Honduras. Intención que fue cortada de raíz en el 2009, pero que ha sido retomada con el actual gobierno en opinión de esta congresista republicana, quien considera a la mandataria Xiomara Castro un títere de su esposo, quien es el que realmente manda en el país, asegura. El socialismo es como una plaga que siempre regresa. Mientras el presidente Zelaya estuvo en el exilio, él hizo un plan para hacer que su esposa fuera presidente del país y ahora la presidenta Castro es su títere. Zelaya es el verdadero presidente de la hora, aunque la presidenta Xiomara Castro es la que tiene el título. Pero además de la penetración de la ideología socialista en el país, en la audiencia los participantes expresaron su seria preocupación por los altos niveles de corrupción en Honduras y dejaron clara la necesidad de repeler la ley de amnistía política como uno de los principales requisitos para la instalación de la CICI. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. El nepotismo del gobierno, el rompimiento de relaciones con China-Taiwán, las amenazas a la inversión extranjera, la impunidad en los crímenes contra defensores ambientales y activistas de derechos humanos, así como el impacto de la migración también fueron analizados. Respecto al fenómeno migratorio, la congresista Salazar incluso señaló serios actos de corrupción por parte de 2 funcionarios hondureños, quienes estarían extorsionando a los migrantes irregulares que ingresan al país. Uno de ellos es la gobernadora de Choluteca, Ilse Villatoro, y también tienen al comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre llamado Rafael Barahona. ¿Qué hacen ellos? Ellos están en el negocio de cobrarle a las personas que van de punto A a punto B intentando llegar a los Estados Unidos. Están cobrando $150 para un salvoconducto. O sea, te venden un pedazo de papel que de todos modos deberían de darte por derecho para cruzar el país y llegar a Guatemala. Respecto a estos señalamientos, el representante del Departamento de Estado aseguró que realizarán una exhaustiva investigación, mientras que la directora para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lamentó el poco financiamiento de los mecanismos protectores de derechos humanos, al tiempo que instó al legislativo a que elija el próximo fiscal general hondureño de forma transparente. Militamos porque haya suficiente financiamiento para los mecanismos protectores de defensores. También instamos a que el Congreso de Honduras seleccione un nuevo e independiente fiscal general en un proceso transparente para el Ministerio Público y así promover la justicia en Honduras y que ésta pueda operar efectivamente en beneficio de todos. Los miembros de la Cámara de Representantes también señalaron su alerta por los grupos de colectivos y activistas creados para intimidar a oponentes políticos. Lamentaron que una de las primeras acciones de la presidenta haya sido perdonar a varios funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya, muchos de ellos señalados por corrupción, y expresaron su satisfacción por las buenas relaciones que mantienen con grupos de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción. Gabriela Lobo, Telenoticias. La administración Castro está en la lupa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tanto así que el Comité de Asuntos Exteriores ha convocado a una audiencia para analizar sus relaciones con Honduras, hecho que este experto considera como una leve alerta del norte para que el gobierno del socialismo democrático sea más claro con su política exterior y defina de qué lado está de una vez. Es una leve alerta para nuestro país de que defina su política exterior. Estamos coqueteándole a todas las naciones que sean democráticas, comunistas, socialistas, pero no estamos dando un mensaje ni de integración centroamericana, ni de ideología izquierdista, ni ideología derechista, sino que estamos dando un mensaje como un país en desorden. La cita será el próximo miércoles y no puede pasar desapercibida, pues tendrá repercusiones positivas o negativas dependiendo del resultado, indica este analista.
para quien la parálisis legislativa preocupa a Washington, pues en el fondo no solo está de por medio la elección del Ministerio Público, sino que se mantiene latente la posibilidad de una constituyente. Honduras se encuentra geográficamente en una posición muy importante para Estados Unidos. Así que cuando la comunidad internacional observa la no elección del fiscal general, algunos comentarios o algunos avisos de que puede haber un cambio desde la Constitución de la República, pero desde otras normas en el país, que puedan venir a cambiar el estamento legal, esto es de interés y de preocupación. Y Honduras El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Una mañana lluviosa en la capital de la República. La verdad que desde las primeras horas de hoy, cuando digo desde las primeras horas, 1 de la mañana, quizá un poquito antes, está lloviendo, ha amanecido lloviendo. No sé si en toda la ciudad, pero miro las montañas, o mejor dicho, no miro las montañas, todo blanco, quiere decir que está lloviendo. El clima está delicioso, una temperatura agradable, sumamente agradable. Y yo me encuentro con 2 distinguidos invitados aquí en el set de Frente a Frente. Ya me imagino que ustedes asociaron la temática con las historias previas que les contamos. Esa audiencia que se desarrolló en el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde escucharon ustedes la voz de la congresista republicana María Elvira Salazar y la participación de otro funcionario ya del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. ¿Quiénes están aquí conmigo hoy? Pues está una diputada y un exministro. Pedro Barquero, bienvenido. ¿Qué tal, Renato? ¿Qué tal, Pedro? Bien, un gusto saludarte. Tenerte, ¿todo bien? Igualmente, siempre es un gusto estar contigo, con la abogada Maribel Espinosa y con el pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Abogada Espinosa, bienvenida, buenos días. Es un placer tenerla. Muy buenos días al pueblo hondureño, a ustedes aquí en esta mañana y especialmente para hacer reflexiones constructivas en favor de Honduras. Saben ustedes que invité a representantes del Poder Ejecutivo, pero me dijeron que no. ¿Pero por qué no? Porque ya la embajadora Dogu dio la respuesta, dice, que la opinión de María Elvira Salazar no representa el criterio del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a ir a debatir? Dice, si ya el mismo gobierno, ya el mismo ejecutivo estadounidense dio la respuesta, dice, que es una opinión de un subcomité, de una congresista republicana, pero que no necesariamente es la opinión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Te voy a decir algo, Renato. Mira, en eso tienen razón. En Estados Unidos hay una verdadera separación de poderes del Estado y una cosa es la estrategia del presidente Biden, el Ejecutivo, y otra cosa es la estrategia del Congreso. Lo que ellos tal vez no están entendiendo es eso, que allá hay separación de poderes del Estado y que hay diferentes fuerzas permanentemente tratando de incidir en las decisiones del país como un todo. Entonces, el hecho de que el presidente Biden tenga una estrategia no quiere decir que eventualmente no la pueda modificar por influencia del Congreso, porque quien aprueba el presupuesto es el Congreso. Y el Congreso decide en qué líneas presupuestarias da, en qué líneas presupuestarias quita o en qué líneas presupuestarias le puede poner pausa. Entonces es importante escuchar aquí en Honduras lo que está pasando en el Congreso, así como lo del Ejecutivo, porque por el momento el Ejecutivo sigue queriendo tener una buena relación con el gobierno de Honduras, aunque no ha recibido una buena respuesta, porque ha recibido muchos desplantes el Ejecutivo de Estados Unidos de parte del gobierno de Honduras. Pero en el Congreso están todas las alarmas levantadas. Y ojo, no solo republicanos, hay también demócratas. Este subcomité con el que estuvimos la semana pasada, hay representantes demócratas y representantes republicanos, y con diferentes tonalidades, pero todos están preocupados con lo que está pasando actualmente en el país, porque independientemente de que simpaticen o no con la izquierda, no simpatizan con la destrucción del Estado de Derecho y con el fuerte aumento de la migración de hondureños que está viendo este año camino a Estados Unidos. Entonces, todos estos temas están relacionados y eventualmente van a incidir, inclusive en las decisiones del Ejecutivo.
Cuando yo entro aquí al estudio del Centro de Noticias Televicentro, me encuentro con Ramón Matute. Y siempre le pregunto todas las mañanas, bueno, mucho, aunque haya visto yo el noticiero, pero siempre me gusta escuchar el enfoque que él le da a los temas que maneja. ¿Cómo vamos? ¿Cuál ha sido la noticia fuerte hoy? ¿Qué interpreta usted esto? Y entonces me dijo dos temas, pero uno de los temas me llamó la atención. ¿Sabe que están partiendo de Chiapas en este momento? Dice, más hacia el norte, 4.000, 5.000 personas. No recuerdo exactamente el número, pero menos de 4.000 no me dijo. Y 3.000 de ellas son hondureños, me dice. Bueno, es que el flujo migratorio no lo hemos detenido. No, es que está aumentando, Renato. El flujo migratorio no ha menguado, eso está claro. Está aumentando. Los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos que se recoge en la frontera y los datos oficiales del gobierno de México, en México hay una institución que se llama la Comar, es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado. La Comar tiene una página web en donde tú te puedes meter y cualquiera que nos está viendo se puede meter, solo busque Comar México y ahí salen las estadísticas y te vas a dar cuenta que este año ha aumentado el promedio mensual de hondureños pidiendo refugio en México en un 34%. Para el cierre del mes de septiembre ya habíamos superado los hondureños todo el año pasado el número de hondureños pidiendo refugio en México. Entonces, claro, todas las alertas están levantadas de qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es sencillo. No se están generando las condiciones adecuadas para que los capitales nacionales y extranjeros inviertan en el país y se generen las fuentes de empleo que se necesitan. Lejos de eso, más bien, hay muchos funcionarios que se han estado dedicando a ahuyentar los capitales, a correr los trabajos, y eso es lo que está provocando un aumento en la migración, junto con otros elementos también de la preocupación que en Honduras se quiere instalar una dictadura tipo Cuba, tipo Nicaragua y tipo Venezuela, que ya tenemos muchas señales. Y te voy a mencionar solo una que está relacionada con un tema de actualidad, la elección del fiscal. ¿Qué es más importante para algunos líderes del Partido Libertad y Refundación en este momento? ¿El pueblo hondureño o su plan político de concentrar el poder poniendo un fiscal a su medida? Lo demostraron con más de 50 días y lo siguen demostrando de parálisis legislativa. Si les interesara el pueblo hondureño a estos líderes de este partido, hubieran sesionado todos estos 50 y pico de días y hubieran tomado decisiones en favor del pueblo hondureño. Pero como no les interesa el pueblo hondureño, sino que les interesa su plan político de concentración de poder para usar el Ministerio Público como una herramienta política para hacer persecución política, entonces no les importa paralizar el Congreso de la República, que es un poder del Estado, con tal de presionar para poner el fiscal que ellos quieren poner. Entonces esa señal, junto con muchas otras, te dejan clara evidencia que lo que estamos es en medio de un plan político, que no es en beneficio del pueblo hondureño, sino que es para montar otra vez en el país una dictadura concentrando todos los poderes posibles. Mira, vamos a ir por partes, porque yo digo que la situación económica que tenemos en este momento, que no es nada buena, que es precaria, diría yo, con falta de inversión, no es derivada de los últimos 2 años de la administración de Xiomara. No, pero agravada. La venimos arrastrando, sí, venimos arrastrando de décadas. ¿A dónde quiero llegar? Que esos, si fuese así la cifra, 3.000 hondureños de 4.000 que hace algunas horas partieron de Chiapas para el norte buscando la frontera sur de los Estados Unidos, no creo que esta gente se vaya justamente porque crea que en Honduras hay una dictadura o que en Honduras se está construyendo un gobierno que cada día se inclina más al socialismo. Se va por la economía que hemos construido de hace décadas sin oportunidades de empleo. Va a ser interesante debatirlo. Solo déjame presentar a la abogada Maribel Espinosa porque nos quedan prácticamente las 2 horas exactas para debatir este asunto. Entonces, vamos a ver. Yo, a raíz de todo esto, he elaborado la siguiente pregunta. Producción seguramente me la va a anotar para que aparezca en pantalla porque hoy no vamos a tener a Lucecita Madrid, nos ha pedido permiso porque ya está con los últimos puntitos de su graduación. El mensaje de María Elvira Salazar perdió o no fuerza al manifestar la embajadora Dogu que no representa la opinión de Biden. Voy a repetirlo. Ya Pedro ya me respondió antes de que formulara la pregunta, pero como yo anticipé que el gobierno dice que no tienen que responder absolutamente nada
de esa audiencia porque ya el mismo Ejecutivo de Estados Unidos se encargó de responderle a Pedro, a Maribel y a toda la gente que estuvo ahí observando esa audiencia. El mensaje de María Elvira Salazar perdió o no fuerza al manifestar la embajadora Dogu que este no representa la opinión de Biden. ¿A dónde me quedé con Pedro? Me quedé que esos hondureños que siguen migrando y estos 3.000 de 4.000 que hace poquito siguieron más camino hacia el sur de la frontera estadounidense, es decir, hacia el norte de México, se van, por lo que dice Pedro, que aquí se ha agravado la situación, que aquí se está construyendo un gobierno todavía más hacia la izquierda dictatorial, o simplemente son las secuelas de la economía, del Estado que hemos construido en las últimas décadas sin darle espacio y oportunidades a los hondureños para conseguir trabajo. Y si consiguen el trabajo, para tener un salario digno, para tener oportunidades de vivir con dignidad en el país. Voy a escuchar porque estamos en la presentación del tema. Escucho la opinión de la abogada Maribel Espinosa, luego iríamos a la pausa y posteriormente, con la libertad que caracteriza aquí el programa, a decir el pensamiento de ustedes. Desafortunadamente hoy no van a tener la contra del gobierno, pero seguramente van a llamar por teléfono. Bueno, llamen o no llamen, estén o no estén, el programa está al aire. Abogada Espinosa. Gracias nuevamente, don Renato. Yo tengo una visión un poco diferente. En primer lugar, esa opinión de parte de algunos funcionarios de gobierno, en mi humilde opinión, es procaz, es cínica, porque quieren dar una idea equivocada del funcionamiento de los Estados Unidos de América y su forma de gobierno. En Honduras nosotros tenemos la figura de interpelación de funcionarios públicos. En Estados Unidos lo que hay son audiencias y esas audiencias tienen varios objetivos. Uno es legislativo, por legislación, otro es de supervisión, otro es de investigación y el otro es de nominación. En mi opinión, nosotros fuimos testigos de una audiencia de supervisión, en donde el legislativo, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, llama a funcionarios del Ejecutivo para hacerle preguntas y externarle inquietudes y preocupaciones, para luego, en ese proceso de supervisión, el Congreso adoptará las medidas que correspondan respecto a las relaciones bilaterales o multilaterales, en su caso, con otro Estado. Lo que vimos en Estados Unidos no fue un asunto de intervención, como escuché en un comunicado, ni es un asunto de lesión del principio de autodeterminación de las naciones, ni es un asunto de afectar la soberanía de Honduras. Fue una conversación entre el poder legislativo, que es el Congreso, con el poder ejecutivo. Y ahí es donde viene, y por eso digo que son procaces, porque si bien es cierto, la congresista María Elvira Salazar, pues ella es una republicana, tiene su propia ideología. Claro. Y nosotros tenemos que hacer una clara distinción. El gobierno no puede manifestar, en este caso, el Ejecutivo, cuál es su ideología, no puede, porque ellos son, en este momento, quien está en el Ejecutivo son demócratas. Y lo que ellos observan son reglas de comportamiento con otros estados y esa es parte de su diplomacia. Pero lo importante, don Renato, que el pueblo tiene que saber es que yo no veo una discusión o una discordancia, para nada, todo lo contrario. Ante la pregunta que le hace uno de los congresistas, Castro precisamente, demócrata, al funcionario don Erin Jacobstein,
se lo dice claramente, infórmeme sobre el tema de la CICIG. Cuando le pide esa información, que es tan importante, y explica que ese es, fíjese bien, hoy vengo con una idea muy clara de Estados Unidos. Para Estados Unidos de América es un compromiso de Estado con el Estado de Honduras la instalación de la CICIG en Honduras. Es decir, que doña Xiomara Castro tuvo que haberse comprometido con Estados Unidos de América en la instalación de la CICIG. Ahora comprendo por qué vino incluso hasta la toma de posesión la vicepresidente de los Estados Unidos de América, como nunca había ocurrido. Porque en Estados Unidos esta es una prioridad, porque sabe que estamos en un país donde, como dice Moisés Naím, son estados mafiosos. Y esa es la verdad, tenemos a un expresidente narcotraficante allá esperando una pena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la única manera de resolver este problema de corrupción generalizada en el país? Instalando la CICIG, que sea independiente y que sea autónoma. Y fíjese bien cómo es la diplomacia en Estados Unidos. Claro, el gobierno no va a ir a hablar de izquierda o de derecha, ese no es su rol, sino que sencillamente fue a informar de los compromisos asumidos por el gobierno de Estados Unidos y Honduras y la cooperación entre ellos. Fíjese que a los minutos, inmediatamente un tuit del congresista Welch. ¿En qué sentido? Que están trabajando con Honduras en la lucha contra la corrupción y se refiere a la CICIG. Más un tiempito después, creo que fue anteayer o anteayer, lo hace el senador Kaine, en el mismo sentido. ¿Y usted cuál es la constante en todo esto? La constante en todo esto es la CICIG, pero hay una advertencia. Porque si Honduras no cumple con esos compromisos, eso va a derivar en una conducta del Estado de Honduras frente a Estados Unidos y viceversa. Eso es lo grave de todo esto. Lo grave de todo esto es que doña Xiomara se comprometió, y eso es lo que yo interpreté de lo que se dijo ahí, se comprometió a la instalación de la CICIG independiente, autónoma, y descubrimos algo ahí. Y usted lo tiene en su video. Descubrimos que se espera que en esa lucha contra la corrupción se derogue el decreto 4/2022 que se refiere a la amnistía. Mire, don Renato, he estado releyendo a Moisés Naím porque tiene tantas cosas de Honduras. Hemos llegado tan bajo, con una clase política corrupta que llegó al poder a legislar, a controlar los poderes del Estado para enriquecerse y para servir al crimen organizado internacional. Y déjeme decirle, eso no solo es de hoy, eso viene de hace muchos años. Incluso, y lo voy a decir con seriedad, desde que Manuel Zelaya fue presidente en el 2006, 2007 y 2009. ¿Y por qué digo esto? Porque para que haya carcomido el crimen organizado y la corrupción, el poder, eso no se genera en 4 años. Es todo un proceso. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Actos de impunidad? ¿Pactos de impunidad del Partido Nacional? Sí. ¿Pero han habido pactos de impunidad en el actual gobierno? También. Porque yo sigo sosteniendo que nunca debió de decretarse esa amnistía de manera amplia, porque sí hay casos meritorios,
pero ahí se le dio amnistía incluso para delitos comunes, lo cual es aberrante. Mire, ese es otro punto controversial. Otro punto controversial que yo no me atrevo a visualizar el desenlace. Cuando viene este funcionario y dice, y aquí arrastra a la Organización de las Naciones Unidas, que una condición para que las Naciones Unidas llegue aquí a auspiciar, a patrocinar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad es la derogación de ese decreto que dice la abogada Maribel Espinosa. Eso de esa amnistía que abarcó delitos de corrupción, no necesariamente delitos políticos y comunes conexos, sino delitos de corrupción, eso el partido en el gobierno ha jurado que no lo deroga. Entonces yo me pregunté ese día que escuché al funcionario estadounidense, bueno, entonces no se va a instalar la Sisi, si esa es condición para que venga, Pedro. Es correcto. Pero yo quisiera decir algo adicional antes de que don Pedro. Y en esto hay completa armonía en todo el gobierno de Estados Unidos, en Naciones Unidas. Y le traje una prueba. La declaración de doña Irene Khan, relatora especial para la libertad de opinión y expresión. En una de sus recomendaciones dice algo lapidario para Honduras. Creo que estas estadísticas, está hablando de estadísticas, reflejan una colosal falta de voluntad política y un desastroso fracaso del sistema legal y judicial. ¿De qué estamos hablando? Y se lo paso para que lo vea. Me sorprendieron las declaraciones también de la señora. Si yo le dije a mis compañeros el viernes o el jueves, les digo, esta señora, ningún relator de Naciones Unidas en ninguna materia, yo lo había escuchado tan fuerte, tan contundente y desafiante dentro del Estado de Honduras. Ahí tengo una reacción de la ministra de Derechos Humanos que la voy a leer en el transcurso del programa, pero yo lo admito. Esta era para libertad de expresión, ¿no? Correcto. Y opinión. Y aquí han venido otros relatores de Naciones Unidas, pero siempre utilizando un lenguaje diplomático, aunque dejando las cosas claras. Pero esta relatora que vino la semana pasada, su mensaje a mí me asombró. Te lo digo que se saltó el lenguaje diplomático. Sí. Se saltó el lenguaje diplomático. ¿Pero por qué? Eso es, Renato, por las expectativas no satisfechas. Este gobierno generó todo tipo de expectativas al inicio, económicas, sociales, de derechos humanos, de libertad de expresión, de todo tipo, y no se han cumplido. Entonces, el hecho de no haber cumplido con las expectativas que se generaron te está provocando toda esta serie de reacciones con todos estos organismos internacionales y también con los países amigos, porque todo el mundo está esperando que se cumpla lo que se prometió y que no se ha cumplido y que muchas de esas cosas aparentemente no se van a cumplir nunca. Si Naciones Unidas viene y te manda la lista de requisitos para que se instale la Sisi, ¿por qué te va a mandar una lista de requisitos? Porque no van a venir a ser payasos de nadie, Renato. La Sisi van enviados por Naciones Unidas, si vienen, van a venir a hacer un trabajo serio. Y para venir a hacer un trabajo serio necesitan que hayan reformas en el país para que ellos realmente sientan la confianza de que no van a venir a perder su tiempo y a quedar mal. Entonces, si el gobierno se niega a hacer esas reformas, pues va a quedar más que evidenciado que lo que se quería no era realmente una justicia independiente, sino una justicia manipulada. ¿Cuáles eran los requisitos primero del gobierno con las intenciones de la Sisi? Y esto salió públicamente en todos los medios de comunicación, que el gobierno de Honduras iba a ayudar con el financiamiento para poder tener cierto control y que el gobierno de Honduras tenía que dar el visto bueno o elegir la persona que iba a dirigir la Sisi. ¿En qué cabeza cabe que el gobierno de Honduras iba a tener esa injerencia con la Sisi? Esas fueron las primeras cosas que mandaron a volar Naciones Unidas con respecto a un potencial acuerdo con la Sisi, porque no se miraba la intención de parte de esa propuesta original del gobierno de Honduras de tener una Sisi verdaderamente independiente, sino que parecía, daba la impresión de que la intención del gobierno era tener una Sisi bajo el control del gobierno de Honduras para hacer persecución política. Entonces, en Naciones Unidas la gente no es tonta y lo vieron inmediatamente y pidieron ese cambio. Y van a pedir más cambios de legislaciones, entre ellos lo que se mencionó la semana pasada en la sesión del Congreso, porque el gobierno de Estados Unidos está en permanente comunicación con Naciones Unidas y una vez que se pida eso, de que se derogue el 04-2022, nos vamos a dar cuenta realmente de cuáles son las intenciones de este gobierno. Bueno, tengo que ir a una primera pausa comercial, pero me gustaría una respuesta breve.
Se desinfló el mensaje de María Elvira Salazar cuando la Dogu dice la opinión de ella es su opinión, es una congresista, tiene todo el derecho de opinar, pero no es la opinión del presidente Biden. No, porque se refieren a cosas distintas. No. Nadie puede ignorar que la congresista Salazar, como dije antes, es una republicana. Y ella sí está enfocada en la lucha entre izquierda y derecha, que es una lucha mundial por alcanzar el poder o mantener el poder. Pero la señora embajadora se está refiriendo a la gestión del presidente Biden y sus relaciones bilaterales con Honduras. Y tampoco la está menospreciando ni está diciendo que no tiene valor, porque mire, si hay algo que vi en esa audiencia es el respeto que le tienen los funcionarios públicos a los congresistas en Estados Unidos. No, es que en ningún momento, yo siento que en ningún momento la está irrespetando. No. En eso estamos totalmente claros. En ningún momento la está irrespetando. Respetando. Pero está diciendo, hondureños, si ustedes creen que la política exterior de Honduras, si ustedes creen que la política exterior de Estados Unidos se refleja en el discurso de María Elvira Salazar, les quiero decir que no. Que la opinión de Biden o la política exterior de Biden no necesariamente es en función del pensamiento de María Elvira Salazar. Yo creo que eso sí quedó claro. No, pero mire, la política de Biden quedó expresada en las preguntas claras que hizo el congresista Castro. ¿Y a qué se refieren? El congresista Castro se refirió exclusivamente a la Sisi. No, y ese es el puntito que vamos a analizar después de la pausa. Bueno, vamos a analizar todos estos puntos, pero ese en especial. ¿Sí, Pedro? Mira, no le quita fuerza. Simple y sencillamente, Laura, la embajadora de Estados Unidos, está expresando una realidad, la separación y la independencia de los poderes del Estado. El presidente Biden tiene su política con respecto a Honduras y nosotros esperamos que siga siendo buena la relación de Estados Unidos con Honduras. Nosotros no queremos que la relación de Estados Unidos con Honduras se deteriore. Lejos de eso, nosotros queremos que se fortalezca. Lo que nosotros queremos es que Honduras no se deteriore como país, que no se continúe deteriorando. Entonces, lo que dice la embajadora es que el presidente Biden tiene su estrategia, pero también por esa misma independencia de poderes del Estado, el Congreso está comenzando a cuestionar la relación entre el Ejecutivo y el gobierno de Honduras porque está viendo que no se están logrando los objetivos. ¿Y cuál es el termómetro de los objetivos? La migración. Y después de la pausa te quiero comentar con respecto a lo que dijiste de la economía. Pero solo anticípame algo. Tú dijiste que la migración y la situación económica no se deriva de decisiones actuales. Estrictamente de los 2 últimos años. Correcto. Es el país que hemos construido con una economía precaria. Totalmente de acuerdo. No se deriva al 100% de las decisiones de estos 2 años, pero estos 2 años sí se ha estado agravando la situación. Y por eso es que te menciono que hay un aumento del 34% de los migrantes si comparas este año con el año anterior, hablando solo de este gobierno. Entonces, algo no se está haciendo bien, Renato. Algo se está haciendo mal si estás teniendo un aumento. Si se mantuviera estable, yo te diría, es la tendencia histórica, es la herencia. Si se estuviera disminuyendo, yo te diría, este gobierno está haciendo las cosas bien, la gente se siente mejor, pero está aumentando y 34% no es poco, es bastante. Eso es porque no se están haciendo las cosas bien. Vamos a la pausa, la primera de este Frente a Frente. Hoy tenemos una parte, ya les expliqué por qué no tenemos la otra parte. Ya no quiero repetir lo mismo. Así es que estamos con Pedro Barquero, estamos con Maribel Espinosa, que dicen, en el caso de Maribel Espinosa, hoy sí viene clara, pero totalmente clara de lo que está haciendo el gobierno de Honduras. De ese viaje de los Estados Unidos viene totalmente clara sobre cómo definir al gobierno de Honduras. En pocas palabras, ¿cómo? Que sigue esa tendencia de Estado mafioso. Estado mafioso. Sigue la tendencia con los Zelaya en el poder de Estado mafioso. Si era Estado mafioso con Juan Orlando Hernández, sigue la tendencia de Estado mafioso con los Zelaya, dice Maribel Espinosa. ¿Y tú, Pedro? Yo pienso que estamos teniendo los mismos problemas del pasado. O sea, no estamos mejorando la situación económica,
firmamos con el fondo, el gobierno anterior firmó 3 veces, tenemos las calificaciones de las calificadoras de riesgo, también los tuvimos en los años anteriores, tenemos la llamada estabilidad macroeconómica, pero el pueblo sigue con hambre y se está agravando porque las malas decisiones y los malos mensajes de un pequeño grupo de radicales dentro del gobierno está provocando que se ahuyenten los capitales y que se pierdan puestos de trabajo en Honduras y que estas empresas vayan a abrir esos puestos de trabajo que se están perdiendo en Honduras a Bangladesh, a República Dominicana y a Guatemala, por solo mencionar 3 lugares. Y le voy a pedir a la producción, por favor, que esa cita del funcionario estadounidense que participó en esa audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, me la editen. La quiero sola. Quiero escucharla una vez más. Cuando dice que la presencia de la Sisi en Honduras, y ahí mete en la expresión a la ONU, solo será posible si se deroga ese decreto 4/2022 que contiene la amnistía política, que a juicio de miles de hondureños no solo abarcó los delitos políticos y comunes conexos, sino delitos comunes de plena corrupción, no necesariamente políticos ni vinculados con la política. Volvemos después de la pausa. 7:45, Maribel Espinosa, Pedro Barquero. Buenos días, Marlon, en la ciudad de San Pedro Sula. Muy buenos días, Renato. Un saludo a todo el pueblo hondureño que nos mira a través de tu prestigioso programa, igual a la abogada Maribel Espinosa y a Pedro Barquero. Muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana, donde todos los hondureños están ávidos de tener información de ese viaje que realizamos la semana pasada a esa audiencia que llevó a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. Te pido, por favor, Marlon, que en 2 minutos me digas cuál fue tu percepción de esta audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. ¿Con qué visión te vienes en torno a esta relación de Honduras y Estados Unidos? Bueno, lo más importante, Renato, que hay que destacar y que para nosotros es importante, es que en Estados Unidos sí hay una verdadera separación de los poderes de los estados. En ese sentido, te puedo decir que vimos cómo los diputados pudieron enfrentar a los funcionarios del gobierno con la visión que ellos tienen sobre cómo es el comportamiento del Poder Ejecutivo en relación a los tratados y los convenios que tienen con nuestro país y cómo ellos pueden argumentar que el gobierno de Honduras no está siguiendo una política clara que permita una relación fluida con los Estados Unidos. Desde luego, en el Congreso es donde se aprueban los presupuestos, donde se discuten las políticas públicas de los gobiernos, y es ahí donde nosotros tenemos que tener un buen lobby para que se le siga no solamente manteniendo la ayuda que por años ha dado Estados Unidos a nuestro país, no solamente al Poder Ejecutivo, también a los otros 2 poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a todos los ministerios de línea. Estados Unidos apoya mucho la educación, la salud, el Ministerio de Agricultura, apoya también lo que es el Ministerio de Seguridad, lo que es las Fuerzas Armadas. Las municipalidades reciben mucho beneficio a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Entonces, tener con Estados Unidos una relación fluida, una relación de conveniencia, porque no podemos nosotros destacar que Estados Unidos ha sido nuestro mejor aliado a través de los años. Estados Unidos no solo es nuestro mayor comprador, Estados Unidos también es nuestro principal proveedor de materias primas y de productos terminados. La ventaja comparativa que tenemos los hondureños al estar a 3 días en barco de Estados Unidos, 2 horas en avión, nos permite mandar nuestros productos al mercado más grande del mundo. Y lo que bien mencionaba Pedro Barquero en el tema económico, es una relación que podemos potenciar, pero para que Estados Unidos siga teniendo fe y apostando a invertir en nuestro país para generar empleo, tiene que haber un ambiente político de una relación bilateral que nos permita no solamente tener buenas relaciones con los Estados Unidos, sino que con los países aliados de Estados Unidos. Solo permíteme, porque he escuchado a Maribel Espinosa que centra
centra en el presente y hacia el futuro la relación de Honduras y Estados Unidos en un tema básicamente que supera los conceptos de izquierda, derecha, que supera si ya no tenemos relaciones diplomáticas con China, Taiwán, que supera las mismas relaciones de Honduras con la China continental, y es la Sisi. Ella le da una gran preponderancia, y casi yo entendí que nos está diciendo que el futuro de las relaciones de Estados Unidos y Honduras pasa sobre todo si se instala o no la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. ¿Es tu percepción también, Pedro? Yo coincido con eso, y no solo la relación de Honduras-Estados Unidos, el bienestar del pueblo hondureño, el futuro de Honduras también en gran parte depende de eso. Si nosotros no tenemos la instalación de una Sisi verdaderamente independiente que nos ayude a limpiar toda la podredumbre que tenemos en el país, este país nunca se va a superar ni económica ni socialmente. Y vamos a seguir teniendo los mismos problemas económicos siempre, porque la raíz de todos los problemas en Honduras es la corrupción. Por la corrupción es que no se hacen las cosas bien, por la corrupción es que no se invierte bien, por la corrupción es que se toman malas decisiones. También es corrupción querer concentrar el poder, también es corrupción el nepotismo, también es corrupción la destrucción de las instituciones que trae como consecuencia un mal ambiente para la inversión, que trae como consecuencia que no hay empleo. Entonces, si arreglamos el problema de la corrupción, muchísimas otras cosas, prácticamente todo, me atrevería a decir yo, se va a corregir en el sentido de que va a comenzar a mejorar en vez de irse deteriorando, que es lo que está pasando actualmente. Entonces sí es trascendental, no solo para la relación Honduras-Estados Unidos, sino que para nosotros, para Honduras per se, la instalación de la Sisi en Honduras. Yo quisiera decir algo que considero importante. Honduras fue incapaz de llevar a juicio a los narcotraficantes hondureños y extranjeros radicados en Honduras. Una incapacidad como Estado. ¿Qué hizo Estados Unidos? Tuvo que hacerlo. Extraditó el cáncer del crimen organizado que está en crecimiento hoy, ¿verdad? Extraditó a los principales cabecillas, incluyendo a Juan Orlando, y los enjuicia en su país. Ahora, Estados Unidos, por ese acuerdo, porque si doña Xiomara no se hubiera comprometido con Estados Unidos en eso, no fuera objeto de discusión en el Congreso. Ya rato le quiero hacer esta repregunta. A ver. ¿Se comprometió Xiomara con Estados Unidos? Lógico, porque si no hubiese sido así, el subsecretario para Asuntos de Hemisferio Occidental y Centroamérica y de Migración Regional, el señor Eric Jacobstein, no hubiera dicho lo que dijo en la audiencia. Y repítame lo que dijo. Bueno, dijo que estaban apoyando a doña Xiomara Castro por ese compromiso y que la ONU le iba a pedir que derogara la reciente amnistía. Esa cita es clave, por eso el editor bajó de la dirección de cámaras y ya lo veo que está en nuestra sala de redacción, cruzó en este momento a la sala de edición para repetir esa frase, porque me parece es fundamental en el desarrollo del programa. Y quiero adicionar algo. Pero ¿cuál es el interés real de Estados Unidos? Porque ellos ven por sus contribuyentes. El verdadero interés de Estados Unidos es que haya una disminución de la migración a su país, ayudándole a este país a que mejoren sus condiciones de vida. Y eso no va a ser posible mientras una clase política corrupta hizo de Honduras un estado mafioso. Y eso de unos y otros. Aquí tenemos que hablar claro. Y esto no solo es responsabilidad del Partido Nacional, no, es responsabilidad, y tengo que decirlo con dolor, de algunos miembros de mi partido y de Libre también, que han estado vinculados con corrupción y narcotráfico. Y todo eso, mire, estamos en un momento crucial. Todo eso va a salir en el juicio de Juan Orlando.
en el juicio de Freddy Nájera. Todo ese pus va a salir. Y eso es lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque los hondureños, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes, tienen derecho a un mejor presente y futuro. Ok, miren, hagamos un alto aquí. Un alto, pero solo para oxigenarnos. Porque quiero escuchar esa cita. Esa cita para mí que es fundamental. Esa cita es muy importante. Y quiero recordar si dijo, ya se lo planteó la ONU a Honduras. Se lo planteará. O lo va a plantear la ONU a Honduras. Sin derogatoria del 4-2022, no hay CICE auspiciada por la ONU. Sin la derogación del 4-2022, no hay apoyo de la ONU para que se instale la CICE en Honduras. Palabra clave, palabra clave. Y todos sabemos que hay mucha gente o alguna gente que, amparado en la interpretación de ese decreto de amnistía, ha logrado amnistiarse. Y no por delitos políticos ni comunes conexos. Entonces, si Honduras demuestra que realmente quiere CICE, y tal como lo dijo el funcionario, para que se instale, acepta derogar el 4-2022, seguro que los que todavía no se han amnistiado, porque los jueces están con la duda, y estos realmente fueron imputados por delitos políticos o por comunes conexos, o es otro tipo de delito común, y estos quieren aprovechar ese decreto de amnistía para lograr desligarse de las imputaciones que el Estado hondureño tiene contra ellos. Esto es figura clave. Y aquí los tres invitados me están diciendo que gran parte del futuro de las relaciones de Estados Unidos con Honduras pasa justamente por que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Me dan unos segunditos para aprovechar una nueva pausa y luego escuchar la cita de este funcionario del Departamento de Estado. Bueno, entonces, nuevos anuncios, más anuncios, y luego centramos el frente a frente de hoy con esta cita del funcionario estadounidense. Bueno, vamos a la frase del funcionario estadounidense, del subsecretario adjunto del hemisferio occidental para asuntos de Centroamérica y el Caribe. Y que le responde a un congresista demócrata. Escuchémoslo, escuchémoslo. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. Escuchémoslo otra vez. Escuchémoslo otra vez. Muy bien. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. ¿Cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso? Clave. ¿Cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso? Las Naciones Unidas le pedirán a Honduras repeler, dice él, derogar ese decreto de amnistía. Y esto demostrará cuán serio está tomando Honduras el asunto de la corrupción. Ese es el mensaje. Y hay otro puntito clave. Hay otro puntito clave, por eso escuchémoslo otra vez. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. Nosotros instamos a que hayan decisiones expeditas porque esto tiene que suceder rápidamente. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. No, tiempo hay,
Tiempo hay para derogar el decreto de amnistía. No, por eso, ¿Hay tiene voluntad que ser política ya. o no para esto? Tiene que ser ahora. Ya. Si no se hace ahorita, la Sisi no viene. Así de sencillo. Porque no va a haber tiempo para hacer todos los preparativos que tiene que hacer tanto el gobierno de Honduras como Naciones Unidas para que venga la Sisi. Por favor, quisiera que le dé lectura para que el pueblo hondureño lo que escribe el senador Kane. El senador que tiene mucha Tim conexión Kaine, con Honduras. claro, yo lo he claro. entrevistado. Bueno, Kane, Sí. si usted ve aquí, esto es clave lo que acaba de decir. ¿Cuándo lo dijo? El 26. Nos hemos preocupado cada vez más por los recientes acontecimientos en Honduras. Le pedimos que continúe elevando la importancia de las instituciones democráticas, transparentes y responsables en su compromiso con todos los niveles del gobierno hondureño, escribieron los senadores. Le pedimos, ¿a quién están pidiendo esto? ¿A la presidenta Castro? No, sigue al departamento. Le pedimos que continúe presionando al gobierno hondureño, sí, se lo están pidiendo al Departamento de Estado. Sí. Le pedimos que continúe presionando al gobierno hondureño para que demuestre su seriedad en el cumplimiento de la promesa del presidente Castro o de la presidenta Castro de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Tim Kaine. No solo él, mire arriba. Tim Kaine vino a Honduras en los 60, tiene buenos recuerdos de Honduras, es un hombre que influye mucho ahí en el Senado cuando fue se refiere a candidato temas de a Honduras. vicepresidente también. Le pedimos, porque fue un grupo de senadores, entre estos él, Tim Kaine, le pedimos, le dice al Departamento de Estado, que continúe presionando al gobierno hondureño para que demuestre su seriedad en el cumplimiento de la promesa del presidente Castro de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. ¿A quién se lo prometió? La promesa de la presidente Castro. No Le solo al pedimos pueblo que de continúe Honduras. presionando al gobierno hondureño para que demuestre su seriedad en el Claro. cumplimiento de la promesa. Sí les hizo una promesa a Xiomara Castro según Claro. este Claro. Y legislador. ojo, y ahí están juntos demócratas y republicanos. O sea, Mire en este quiénes tema son los- no hay discusión. Mire los senadores que lo acompañan, ahí están los nombres. Welch, Aparte de Tim Kaine, Welch, Dick Durbin, Jeff McClay, Peter Welch y Alex Padilla. entonces yo le pregunto, ¿dónde está la incoherencia? No la hay. Lo que hay son abordajes. Presidenta Castro, usted se comprometió con Estados Unidos, no sé en qué momento, no sé si cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris, no sé si en alguna reunión de importancia con altos funcionarios, que por cierto las ha tenido. Montón. Pero usted se ha comprometido a instalar en Honduras la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Pero no solo se ha comprometido con Estados Unidos, es que usted lo ha dicho infinidad de veces aquí y ha hablado de una Sisi independiente, transparente, con dientes. Y además, los principales funcionarios del Estado de Honduras, incluyendo el canciller, que es el que ejecuta la política exterior que usted diseña, ha hablado lo mismo, que ustedes se comprometieron a instalar la Sisi. Sisi que no está instalada. Y aquí vienen las preguntas, Marlon Lara, Pedro Barquero y Maribel Espinosa. La Sisi no está instalada todavía. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, le entregó un documento muy importante a la ONU hace unas semanas. Que no sabemos su texto. Que no sabemos el contenido, pero es porque dicen que la ONU puso como condición que ya en esta etapa del proceso no se dé a luz, no se publique nada que pudiese entorpecer las negociaciones. El hecho es que no sabemos si la ONU respondió a este memorándum de entendimiento. No sabemos si ya respondió. Lo único con que nos encontramos ahora mismo es que viene un alto funcionario del Departamento de Estado y dice que la ONU le pedirá a Honduras la derogación, dijo, repeler, derogar, volver atrás antes de que se aprobara ese decreto de amnistía.
¿Hay voluntad, presidenta Castro, de derogar ese decreto de amnistía? Entre la promesa que usted hizo a Estados Unidos de instalar la Sisi en Honduras y lo que le pide ahora la ONU, si no es que ya se lo ha pedido a juicio de lo que dice el señor Jacobstein, que derogue ese decreto, ¿qué va a primar usted? ¿Va a primar que perdure, que se mantenga vigente ese decreto cuestionado por miles de hondureños, o para que se instale la Sisi, como nos lo ha usted dicho, va a pedirle al Congreso que derogue ese decreto de amnistía? Marlon, solo permíteme, escucho, ¿tú qué piensas? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Renato, yo tengo varios meses de estar diciendo que la Sisi simplemente es un distractor de este gobierno para distraer la opinión pública. Yo en tu programa y en varias entrevistas he dicho que la Sisi ha puesto varias condiciones y hay una que no se ha mencionado en este programa, que es derogar el fondo departamental. El fondo departamental fue creado en el primer año de gobierno del expresidente Zelaya y fue una iniciativa de él como presidente que envió al Poder Legislativo para que le aprobaran el fondo departamental con 1.000 millones de lempiras. De ahí surge todos esos actos de corrupción que se han dado en el Poder Legislativo. Esos fondos no han sido liquidados en su mayoría por varios periodos del Congreso Nacional y es una de las condiciones que ha puesto la Sisi. Ese tema ya lo hemos debatido en tu programa y ese fondo sigue vigente. Hay una partida presupuestaria dentro del Congreso Nacional para seguir otorgando recursos a los diputados bajo la figura del fondo departamental. Y la otra condición, que es la que ustedes mencionaban, es derogar el pacto de impunidad, que eso ha causado no solamente el repudio del pueblo hondureño, sino que de la comunidad internacional. Entonces, bajo estas condiciones, la Sisi nunca se va a establecer en Honduras porque son dos proyectos, uno que fue iniciativa del expresidente Zelaya cuando gobernó el país del 2006 al 2009 y el otro que fue a inicios de este gobierno. Entonces, como yo he dicho en varias ocasiones, ese distractor que es la Sisi, tal vez en el año 2050 se instale en Honduras, pero en este gobierno no se va a instalar y en eso tenemos que estar claros. Y además, eso le genera un gran daño a nuestro país porque nos aleja de poder acceder a los fondos de la cuenta del milenio, que es algo que tampoco se ha mencionado en este programa, que son más de 350 millones de dólares que Honduras de forma gratuita puede acceder para mejorar la calidad de vida de los hondureños, porque son obras que se hacen para que se genere más inversión, para que haya más empleo en el país. En el pasado tuvimos acceso a los fondos de la cuenta del milenio y se realizó el Canal Seco y se realizaron otras obras conexas. Pero actualmente la actitud de este gobierno nos aleja de poder acceder a esos fondos que son gratuitos a aquellos países que cumplen con condiciones de democracia, de derechos humanos, de libertad y de combate a la corrupción. Y esas intenciones no se las hemos visto a este gobierno. Entonces, yo quiero puntualizar que hay algo que me impresionó también, es que el gobierno no mandó ninguna delegación de funcionarios a esa audiencia y por el contrario, lo que hizo fue reaccionar en contra de los hondureños que sí tenemos interés en que Honduras mejore su conducta y sus relaciones con Estados Unidos por todo el bienestar que se genera cuando hay una economía que tiene empleo, que genera inversión. Y nosotros, además de todo lo que ya mencionamos, de la ayuda que da el gobierno de Estados Unidos al desarrollo de nuestro país, de todo lo que nos compran y de lo que nos venden, de esa relación que ha existido por muchos años, hay 2,5 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos que nos generan 8.500 millones de dólares en remesas. Esa relación para nosotros debe ser la más importante porque ahí es donde realmente Honduras recibe beneficios directos. 8.500 millones de dólares que entran a las arcas del Estado, que nos ayudan a mantener la moneda, que nos ayudan a tener divisas, familias que viven de esas remesas. La economía de Honduras depende totalmente de esas remesas. Entonces, ahí es donde nosotros, todos los hondureños, no solo este gobierno,
todos los poderes del Estado, los empresarios, las cámaras de comercio, todos debemos de velar la clase trabajadora porque esa relación exista, sea sostenida y se incremente y no a estar tomando decisiones que incomoden o que perjudiquen esa relación con nuestro mayor comprador, con nuestro mayor cooperante y con el país que ha albergado Pero 2,5 mira, millones de pero hondureños. más allá de las relaciones de Estados Unidos y Honduras, o de Honduras y Estados Unidos, que las debemos cuidar, entre otras cosas, por los casi 2 millones nuestros que residen legalmente y una buena parte sin documentos en los Estados Unidos, y por lo que tú estás diciendo de las remesas que nos envían, por sobre eso, porque es que lo venimos clamando desde hace tiempo, que ante la incapacidad del Estado de Honduras para combatir la corrupción, necesitamos un mecanismo internacional anticorrupción, aunque nos duela, aunque muchos se sientan ofendidos, que cómo imploramos al mundo que venga a hacer justicia por nosotros. ¿Cómo no vamos a implorar si nosotros no la hacemos? O la hacemos con los pies descalzos, con los que la serpiente los puede morder, pero no lo hacemos con la élite política y otro tipo de élites. ¿Cómo no vamos a clamar que venga ese mecanismo anticorrupción entonces? Entonces, partiendo de esa premisa, más allá de cuidar las relaciones con Estados Unidos, es asunto de dignidad que el pueblo clama desde hace años, que obligó a Juan Orlando Hernández a traer una Sisi patrocinada por la OEA y que ahora la gente presiona, y ahora hay que recordárselo a doña Xiomara, hondureños, que nos ha prometido Sisi, y que ahora con estas condiciones tiene que derogar ese decreto 4/2022, porque si no lo deroga, su promesa perdurará. No se cumple. O quedará, y lo tengo que decir con todo respeto, quedará como mentirosa si no deroga ese 4/2022, que ya escucharon al funcionario estadounidense, la ONU se lo va a pedir pronto. Don Renato, yo quisiera, con la seriedad del caso, que me permita explicarle algo al pueblo de Honduras. Ya muchas personas, unas con justicia y otras con injusticia, ya gozan de los beneficios de la amnistía. Entonces, a esta altura, debemos entender que derogar es hacia adelante. Y eso solo va a funcionar para aquellos que todavía no han obtenido el beneficio de la amnistía. Sin embargo, la responsabilidad ya no recae en el Congreso. La responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia, porque solo la Corte Suprema de Justicia, y ahí se va a poner a prueba la independencia de ese poder del Estado, porque solo la Corte Suprema de Justicia puede invalidar ad initio ese decreto. ¿Qué quiere decir ad initium? Al inicio. Los efectos de las sentencias ex nunc, ex tunc, significan a partir de ahora, que queda inválida, o desde siempre. Entonces, cuando el efecto de la sentencia es desde siempre, significa que todo vuelve a cero. Y eso significará que todo aquello que haya estado dentro de ese manto es ineficaz. ¿Y qué le corresponderá a aquellos que realmente merezcan una amnistía? Por eso es que nosotros, la bancada del Partido Salvador de Honduras, propusimos y presentamos a la Secretaría del Congreso una modificación de la amnistía. Porque yo quiero dejar clara mi posición. Yo pienso que hay personas, especialmente estudiantes, que fueron perseguidos por Juan Orlando.
defensores de derechos humanos, comunicadores, comunitarios. Esas personas sí merecían la amnistía, porque su persecución tuvo motivación política, no fueron actos de corrupción. Entonces nosotros como Congreso, si somos serios, lo que tenemos que hacer es reformar el decreto de amnistía y concordarlo con Naciones Unidas, para que Naciones Unidas vea y esté consciente de que hay un grupo de ciudadanos hondureños que sí merecen la amnistía. Y aquellos que no la merecen quedan fuera y tienen que defenderse en los tribunales. Los que no la han logrado, porque No. los que ya la obtuvieron, ya la obtuvieron. No, pero depende, si la Corte lo declara de ineficaz y declara inconstitucional esa amnistía desde el comienzo. Acabo de explicar eso. Sí, pero que tenga la razón es otra cosa. Bueno. Y no es que yo dudo de su criterio jurídico, No, yo lo que pero les es cosa juzgada ese asunto Ya, de los que ya fueron amnistiados. Ese va a ser la discusión jurídica. Pero si la Corte Suprema dice ad initium, dice nunca esto debió haber pasado. Es inválido. Entonces viene la discusión ya en los tribunales, porque ellos tienen su derecho a la defensa, y tendrán que demostrar que son delitos políticos y conexos, que tienen motivación política y no se van a arropar. Imagínese usted que esa amnistía incluso abarca a los ya juzgados. Pero ahí estamos quizá trastornando un poco el espíritu de Estados Unidos, que lo que quiere ver ahora mismo es, No, es que ellos voluntad política del gobierno de Xiomara Castro de derogar un decreto por el cual se han acogido personas que no fueron perseguidas políticamente ni fueron imputadas por delitos comunes, conexos, sino por otro tipo de delitos. Don Renato, el mensaje claro que está dando Estados Unidos, en mi opinión, es no más Estado mafioso, porque una de las características de un Estado mafioso es que busca impunidad legislativa a través de decretos. Lo hizo el Partido Nacional y lo hizo libre al aprobar esa amnistía, porque no todas las personas merecían esa gracia. Y eso es un claro ejemplo de la conducta de un Estado mafioso. Pero entonces, volveremos al debate cuando usted introduce el elemento que quienes deben ser amnistiados son aquellos a quienes persiguió Juan Orlando Hernández. Correcto. Y que fueron imputados, y no sé si encarcelados, y están pagando delitos de cárcel en este momento en la administración de Juan Orlando Hernández. O están en proceso. O están en proceso, pero ¿no cree que eso alargaría el debate y mientras tanto la Sisi, ante la condición de la ONU, que pronto lo hará, sino que ya lo hizo, de derogar el 4-2022, no, es que derogarlo lo podemos avanzará derogar. y terminará el gobierno sin Sisi? No, es que derogarlo lo podemos derogar, ese no es el problema. Entonces, después de haberlo derogado, podemos hacer negociar un una decreto nueva de amnistía más amplio para claro. delitos políticos y comunes conexos, Sí, no para delitos de corrupción. ¿Qué piensas, Pedro? No, totalmente de acuerdo. El punto es que se tiene que mandar un mensaje claro de que no se va a permitir la impunidad. Que hay voluntad Entonces, política. Exacto, que hay voluntad política de realmente combatir la corrupción y de eliminar la impunidad. El punto es que, ¿qué es lo que pasa en otros países? En otros países desarrollados hay corrupción, sí hay corrupción, no con los niveles que hay acá, pero hay corrupción. Lo que no hay es impunidad, porque una vez que los encuentran, se los revientan, Renato. En cambio aquí tenemos altos niveles de corrupción porque tenés impunidad. Aquí, aunque te encuentren, no te hacen nada. Aquí todo el mundo sabe quién robó, quién no robó, aquí todo el mundo sabe quién es narco, quién no es narco, y todo parte sin novedad. No hay ninguna consecuencia por el mal actuar. Entonces, el problema es la impunidad. Por eso es que necesitamos entonces asegurarnos que todo nuestro estamento jurídico contribuya a eliminar esa impunidad. ¿Para qué? Para que entonces
realmente empiecen a disminuir los niveles de corrupción hasta que tienda a cero. Esa es la cuestión. La pregunta para los tres, para que me respondan después de la pausa, por lo visto hasta ahora, ¿creen ustedes, Pedro Barquero, Maribel Espinosa y Marlon Lara, que sí tiene voluntad política la presidenta Castro de instalar la Sisi y que por lo tanto presentará una iniciativa para derogar el decreto de amnistía 4/2022? Aunque todavía algunos amigos de su esposo no se hayan acogido a la amnistía, porque hay jueces que tienen la duda sobre la legalidad del Congreso cuando se aprobó ese decreto de amnistía. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Así es. Sí. ¿Creen ustedes que nos demostrará la presidenta Castro voluntad política ahora que Estados Unidos anuncia que la ONU pide o solicita una condición sin la cual no hay CICE auspiciada y patrocinada por la ONU, que es la derogación de ese decreto 4/2022? ¿Qué piensa Pedro Barquero? ¿Qué piensa Maribel Espinosa? ¿Qué piensa Marlon Lara? Y ustedes, las citas suyas vendrán en estos últimos 30-35 minutos. La presidenta ha cumplido con los requisitos hasta ahora para la llegada de la Sisi, pero cada vez se le exigen más condiciones porque no se exige la derogación del decreto que protegió a los golpistas. Equidad y justicia deben ser el enfoque aquí, dice una televidente o un televidente. Estados Unidos retrasa la Sisi para respaldar al Partido Nacional y perjudicar a Libre. El pueblo ya está despierto y reconoce a Maribel Espinosa, Marlon Lara, Pedro Barquero, Salvador Narrala, Alan Ramos, David Chávez, Toño Rivera y otros que se unen al plan para sabotear al gobierno. El pueblo hondureño ya no cree en estos personajes que están presentes en el foro. Sabemos que sus verdaderas intenciones son afectar al pueblo y atacar al gobierno. Y vamos a leer un último mensaje en este segmento. Hoy aparecen nuevamente los ángeles caídos del PSH y uno que otro BOC atacando un gobierno, pero ellos representan hoy en día intereses oscuros y fascistas peligrosos para Honduras. Hoy Estados Unidos habló por medio de la embajadora Dogu y dejó claro que las relaciones están bien. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Al comprar tu aro más lente te llevas gratis una cama Regina. Válido del 16 al 31 de octubre. Pero creo que es oportuno ahora insertar las declaraciones otra vez del subsecretario adjunto Eric de Estados Unidos, del subsecretario de Estado adjunto del hemisferio occidental para Centroamérica. Y contrastar entre lo que los panelistas nos están diciendo y lo que está advirtiendo ese funcionario, para poder entender también las opiniones que nos llegan de nuestro público. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. Estas son expresiones de un alto funcionario del Departamento de Estado. Si Honduras quiere Sisi auspiciada por la ONU, tiene que derogar ese decreto 4/2022 que contiene la amnistía política. Y además dará una demostración de cuánta voluntad tiene para combatir la corrupción. Expresiones de un funcionario del Departamento de Estado. ¿Percibe voluntad política de la gobernante, Pedro? Mira, yo creo que la presidenta tiene ahorita dos posibles caminos. Un camino la va a llevar a quedar ante la comunidad internacional y el pueblo hondureño como protectora de un pacto de impunidad, y otro camino la va a llevar a quedar en la historia de Honduras como la persona que instaló la Sisi. Ella tiene que decidir, más allá de mi opinión, la que decide es ella. Y espero que decida por Honduras y que decida por dejar un legado histórico de transparencia y de honradez a través de la instalación de la Sisi, independientemente de que le toque sacrificar a nivel partidario el decreto 04/2022. Tú la conoces mejor que nadie entre los que estamos aquí. Estuviste con ella 12, 14 meses formando parte del gobierno.
¿Crees que quedará en la historia como la persona que obstaculizó la instalación de la Sisi en Honduras o al contrario, va a acceder a esta petición de la ONU de derogar ese 4-2022? Yo espero que pueda superar las presiones que va a recibir para no derogar el 422 y que pueda pasar a la historia como la persona que instaló la Sisi en Honduras a raíz del clamor popular y de los compromisos que ella misma adquirió. Abogada Espinosa. Mire, yo soy muy escéptica, porque a las pruebas me remito. Al día de hoy, y este es un hecho concreto, al día de hoy no se ha aprobado la Estrategia Nacional de Transparencia, que depende exclusivamente del Ejecutivo. ¿Por qué? Si realmente lo que se busca es la lucha contra la corrupción, usted tiene que dar ejemplos claros y concretos. Y no voy a hablar de otro poder del Estado, voy a hablar del Ejecutivo. Si estuviera ya aprobada la Estrategia Nacional de Transparencia, la situación de confianza de organismos internacionales y de otros países amigos sería más alta. Pero como usted ve, el subsecretario de Estado dice, veremos si hay realmente la voluntad política. O sea, esa es una advertencia que yo le interpreto de esta manera. Veremos si nos engañó. Es serio, es muy serio. Y como ve, el senador Kane y el senador Welch y otros senadores puntualizan y le piden al Departamento de Estado directamente que presionen a Honduras. ¿Y por qué lo van a presionar? Porque se comprometió con ellos. Usted no le puede presionar a alguien que no le ha prometido algo que le cumpla. Pero si doña Xiomara Castro se comprometió con Naciones Unidas y con Estados Unidos de América en una estrategia conjunta para luchar contra la corrupción como un mecanismo para disminuir ese éxodo masivo de hondureños que se van a Estados Unidos por falta de oportunidad, por hambre. Mire, sería un fracaso y va a ser un fracaso estrepitoso, como dice la representante de Naciones Unidas, la relatora, colosal. Estamos hablando de cosas serias. Yo no estoy hablando aquí ni de derecha ni de izquierda. Yo tengo mi posición política. Sin embargo, yo estoy hablando de que Honduras se convirtió en un estado mafioso. Hay casos de la Maxi que están engavetados. Hay casos de la Maxi que fueron fondos de Estados Unidos y otros países en un esfuerzo por colaborar, por luchar contra la corrupción. ¿Contra qué se está luchando? Contra todos unos carteles ligados con el crimen organizado y con la corrupción que están haciendo una oposición silenciosa a que Honduras logre instalar una CICIG independiente, autónoma, dirigida por Naciones Unidas. Y Marlon, ¿y tú qué crees? ¿Que la presidenta Castro va a salvar la instalación de la Maxi en Honduras, aún y en contra de las opiniones que le digan sus asesores o su principal asesor y la parte dura de Libre, que no derogue el 4-2022, que va a salvar la Sisi y va a salvar el futuro de Honduras con este mecanismo anticorrupción? Yo desde un inicio, Renato, y he sido congruente con este tema, he sostenido que la instalación de la Sisi en el país es un distractor que utiliza el gobierno ante el pueblo hondureño. Hay dos requisitos que lo mencionó en su momento el exministro Edmundo Orellana Mercado. Uno era derogar el fondo departamental, que es una iniciativa, y repito, el fondo departamental es una iniciativa del expresidente y coordinador general del Libre en el año 2006,
para tener influencia sobre las decisiones de los congresistas. Esa es una de las condiciones que pide la Sisi para instalarse en Honduras, y esos fondos ahí están en el Congreso y los siguen utilizando. Y lo otro es la derogación del pacto de impunidad, y el pacto de impunidad nace también de este gobierno. Entonces, si tú estás viendo que la Sisi para instalarse en Honduras pide que se deroguen 2 iniciativas de ley que son del Coordinador General de Libre y una de este gobierno, entonces está claro y hay que ser claro con el pueblo hondureño. Si la Sisi se instala en Honduras, no va a ser en este gobierno. Tal vez el año 2050 se instale, aunque nos duela. Y eso nos está dejando fuera de acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Lamentablemente hay quienes todavía no pueden relacionar que por qué un gobierno lucha contra la corrupción es porque ese dinero que debe ir a tener mejores escuelas, mejores carreteras, mejores hospitales, medicamentos en los hospitales y todo lo que el hondureño necesita para vivir en una mejor condición de vida, en vez de ir a la gente que la necesita, el pueblo hondureño, va a al bolsillo de los funcionarios corruptos. Entonces, como bien lo dijo la abogada Maribel Espinosa y Pedro Barquero, lamentablemente nuestro sistema de lucha contra la corrupción no funciona. Y le voy a aclarar algo a Pedro. En los países más desarrollados, la corrupción es mucho más que en Honduras porque manejan presupuestos de miles de millones de dólares. Pero es correcto lo que tú dices. Allá sí se combate, allá sí se les persigue, allá sí se les enjuicia y se les encarcela. En nuestro país ya se sabe quiénes son, ya se sabe que están bajo un pacto de impunidad y no sucede nada. Y eso nos castiga porque ningún país que coopera con Honduras va a permitir que el dinero de sus contribuyentes se le done a un país para que esos fondos vayan a la bolsa de los funcionarios corruptos. Y está claro. Es por eso que debe haber una voluntad férrea de la presidenta. Yo creo que tal vez ella la tiene, pero hay muchos funcionarios de su gobierno, empezando por el coordinador y el presidente José Manuel Zelaya, que no va a permitir que la CIRSI se instale en Honduras. Y eso hay que decírselo al pueblo hondureño. Ojalá que yo esté equivocado, pero yo vaticino que tal vez el año 2050 se pueda instalar la CIRSI en nuestro país. Lo que dice Marlon. ¿Por qué le preocupa lo que dice Marlon? Porque Marlon, mi amigo, al decir de que la señora presidenta tiene la voluntad, pero que hay otros que no la tienen, solo estar reflejando a una presidenta débil, que no tiene poder. Entonces hay que recordarle a Xiomara Castro Sarmiento que la presidenta del país es ella y no Mel Zelaya. Pausa y volvemos. Cuidado con esa parálisis legislativa, podría tener un objetivo oscuro que es la disolución del Congreso Nacional, y eso sin duda preocupa a nuestro aliado histórico, dice el abogado Daniel Flores. Otros mensajes que llegan, no. María Elvira Salazar es una de las congresistas que ha propuesto soluciones bipartidistas para el tema de la inmigración ilegal. Si bien es cierto lo que menciona la Embajada de Estados Unidos en Honduras, preocupa la falta de compromiso del gobierno de Honduras para instalar la Sisi con total independencia. Ernesto Colindres, ¿y quién le ha dado el derecho a un Estado, por muy poderoso que sea, de evaluar las decisiones soberanas de otro Estado, por muy pequeño que éste sea? Aún más cuando es una simple valoración de un congresista estadounidense o de una congresista gringa, ni tan siquiera es la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Al comprar tu aro más lente, te llevas gratis una cama Regina. Válido del 16 al 31 de octubre. ¿Qué otros puntos de esa audiencia para ti son importantes destacar? Y fíjate que me gustaría hacer referencia al primer y al tercer mensaje que pusimos ahorita en pantalla. El primer mensaje habla de la parálisis legislativa y el tercer mensaje habla de lo que es la soberanía o la autodeterminación de los pueblos. Y eso es precisamente parte de lo que se habló en el Congreso, en la audiencia en Estados Unidos. Primero, la parálisis legislativa es una clara intención de chantaje de parte del oficialismo para que la oposición acepte la imposición del fiscal a la medida del partido de gobierno.
con una clara intención de terminar de cerrar el círculo del poder y concentrar el poder para poder tener más una monarquía o más una finca que una república. Igual que Juan Orlando. Eso es el error que nosotros tenemos que dejar de cometer en el país. Y no solo Juan Orlando, la historia de Honduras, desde 1994, cuando se funda o nace el Ministerio Público, siempre todos los fiscales generales del Estado han sido nombrados a la voluntad del presidente de turno. Eso es lo que ha contribuido desde 1994 a tener un ministerio público que no ha sido eficaz y eficiente en su trabajo. Y por eso es que la corrupción y la impunidad ha crecido tanto a lo largo de los años. Entonces, al primer fiscal. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin duda fue el mejor. Yo lo apoyo a usted también. Sin duda fue el mejor, pero igual fue puesto por el presidente de turno. Entonces, ese tipo de lógica con el cual se nombran los funcionarios, que es bajo el concepto de la centralización del poder y que todas las decisiones las tiene que tomar el presidente, ese es un concepto equivocado que va en contra del concepto de la República y en contra de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, el artículo 2, si mal no recuerdo, dice que hay 3 poderes del Estado, independientes pero complementarios. ¿El artículo? 4, perdón. Entonces, en Honduras nunca hemos tenido eso. Por eso es que mucha gente dice, es que el sistema es fallido. No, lo que es fallido han sido los administradores del sistema, no el sistema. El sistema está bien elaborado. Si vos lees la Constitución, que yo me he tomado la molestia de leerla sin ser abogado porque he querido entender qué es lo que hay atrás de la Constitución, te das cuenta que tiene un montón de buenos elementos, pero nunca se ha respetado. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que en Honduras se siga concentrando, se siga centralizando el poder, y que la persona que llega a la presidencia piense que tiene la administración de todo el Estado, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. La persona que llega a la presidencia no tiene la responsabilidad de administrar todo el Estado. La persona que llega a la presidencia tiene la responsabilidad de administrar el poder ejecutivo. Punto. El poder legislativo es independiente, el poder judicial es independiente, el fiscal general del Estado también es independiente y hay otras posiciones que también lo son. Pero esa debe ser, correcto, pero esa concepción de que es el presidente el que tiene que mandar todo, ese es un pensamiento de finca, de capataz, de monarquía, de caudillo que nosotros tenemos que eliminar en el país. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos 74 valientes diputados de la oposición de 3 partidos políticos que están defendiendo la democracia, defendiendo la república y defendiendo la Constitución para evitar esa concentración histórica del poder que hemos tenido en Honduras. Con respecto al tercer mensaje de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, lamentablemente este gobierno ya no representa la soberanía popular y ya no representa tampoco la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque con sus malas decisiones ha caído a, según Sid Gallup, que es una compañía que el mismo gobierno contrata para hacer sus mediciones, a 36% de aceptación. ¿Eso qué quiere decir? Que según esa encuesta, más de 2/3 partes de los hondureños sienten o sentimos que ya el gobierno no los representa. Y si te vas a otras encuestadoras, es menos del 20%. Según esas otras encuestadoras, el 85% de la población ya no está de acuerdo en la forma que el gobierno está dirigiendo el país. Por lo tanto, las decisiones que está tomando el gobierno claramente no son las decisiones soberanas del pueblo hondureño, ni reflejan la autodeterminación de los pueblos, porque ellos se han dedicado a gobernar para un partido político, no para toda la población. Y está claramente demostrado con la parálisis legislativa, que es decisión del oficialismo, porque la oposición, y aquí está la abogada Maribel Espinosa que no me deja mentir, toda la oposición tiene más de 50, casi 60 días de estar exigiendo que hayan sesiones del Congreso. Y es el oficialismo el que se ha negado a tener sesiones de Congreso. ¿Con eso qué demuestran, Renato? Que les importa más su proyecto político de concentración del poder que el beneficio del pueblo hondureño. Porque nosotros ahorita tenemos el seguro social, que la gente se está literalmente muriendo, pero hay un decreto que en 60 días el Congreso no lo ha querido aprobar. Tenemos también gente que está sin trabajo, que pudiera tener oportunidades si se aprueba la propuesta del abogado Villeda del Partido Liberal de la modificación del Código de Trabajo para el empleo parcial, pero les importa más su proyecto político que el beneficio de este montón de gente que está sin trabajo. Y así te puedo mencionar muchísimos decretos y proyectos de ley que están engavetados porque ellos están empecinados en que si no se les da gusto a su concentración de poder y a terminar de instalar una dictadura, porque esa es una dictadura, la concentración de poder es dictadura, pero están emberrinchados en que si no se les da la concentración del poder, todo está paralizado y el Congreso no trabaja en beneficio del pueblo hondureño. Pueblo hondureño, tenemos que estar claros,
El oficialismo no quiere trabajar para el pueblo hondureño. El oficialismo quiere un proyecto político para montar una dictadura y perpetuarse en el poder, así como lo han hecho otras personas en otros países y así como lo hemos tenido en el pasado en Honduras también. Nosotros ya hemos tenido otras dictaduras de ese tipo, concentrando todo el poder de todas las instituciones. No permitamos que eso siga pasando porque eso es lo que en el fondo nos tiene en el atraso social y económico que estamos. Y a las autoridades del oficialismo del Congreso les hago un fuerte llamado de atención para que atiendan las solicitudes de los diputados de la oposición y que convoquen y sesionen esta semana y que comiencen a sacar toda esa mora legislativa que tienen ahí atrasada porque están perjudicando al pueblo hondureño y que se sumen también a apoyar, 74 son más que 52, súmense a apoyar esa planilla del fiscal de la oposición porque no vamos a permitir que se concentre el poder y que se instale una dictadura nuevamente en nuestro país como las que ya hemos tenido en el pasado. Buen día. Estados Unidos tiene objetivos claros y bien definidos, dice Harold Alan Sánchez Melgar. Ellos quieren que en Honduras se erradique la corrupción por impunidad para que no migren masivamente hondureños hacia Estados Unidos y que Honduras no se vuelva otra nación socialista. Eso último del socialismo, bueno, queda en el debate suyo. Pero lo que sí tenemos claro es que la gran lucha de Estados Unidos es crear condiciones de prosperidad en estos países porque su principal problema con estos países es la migración irregular. En eso estamos claros. Una cosa es el Congreso y Senado y otra es la presidencia de Estados Unidos. Son poderes independientes, dice Roberto Ramón Castillo. Para mí es lógico que la embajadora Dogu pretenda minimizar el mensaje de María Salazar por ser representante de la oposición en el gobierno de Estados Unidos, pero que es una realidad en nuestro país, lo expresado por Salazar son reales y nosotros los hondureños lo sabemos, dice Manuel Cáceres. ¿Tiene que se verbe el mensaje, Pedro? Sí, solo rápidamente quiero leer un mensaje, me siento moralmente obligado a leerlo, del doctor Edmundo Orellana. Dice, no era yo el candidato del presidente Carlos Roberto Reina, fue el abogado Armando Aguilar Cruz. Solo quería hacer esa relación del abogado Orellana, por quien yo tengo un profundo respeto. Otra cuestión, Renato, el tema del socialismo, y yo sé que solo tenemos un minuto, pero en algún momento lo tenemos que volver a abordar el tema, porque hay diferentes tipos de socialismo, y la preocupación del gobierno de Estados Unidos es que se instale en Honduras un socialismo tipo Cuba, Venezuela o Nicaragua. Mensaje telegráfico, unas 5 palabras. Llegamos a este gobierno con esperanza. La sociedad está desencantada, decepcionada, porque no ha llegado la CICI. Muchas gracias. Gracias, Marlon Lara. Gracias a todos. Buenos días.